Hoy les voy a contar una historia muy interesante, la historia de Hans Selye. En la década de 1930, un joven endocrinólogo, Hans Selye, trabajaba en un laboratorio tratando de entender cómo ciertas hormonas afectaban al organismo. Su experimento era simple, inyectaba diferentes sustancias a ratas de laboratorio para observar qué ocurría con ellos. Cada sustancia debía provocar efectos distintos. Ese era su objetivo. Pero sin embargo, algo extraño empezó a repetirse. Independientemente de lo que hacía o de la sustancia que le inyectaba a las ratas, los animales mostraban el mismo patrón fisiológico. A todas las glándulas suprarrenales se les aumentaba de tamaño, el sistema inmunológico se debilitaba y aparecían lesiones en el sistema digestivo. Selye pensó que había cometido un error metodológico. Repitió siempre los experimentos, miles de veces, cambió las sustancias, modificó los experimentos y los procedimientos, pero el resultado siempre volvía a aparecer. Y en algún momento empezó a sospechar que estaba mirando el fenómeno desde un ángulo equivocado. Tal vez el organismo no estaba reaccionando exactamente a esa sustancia que estaba administrándole a las ratas. Tal vez estaba reaccionando al hecho de tener que adaptarse a algo que lo estaba desafiando. A partir de esa intuición, nació uno de los conceptos más influyentes en la fisiología moderna y el entrenamiento. Selye llamó a este proceso estrés. Y años más tarde va a desarrollar esta idea en un libro que se llama Stress of Life, este que tengo acá, donde describe lo que él llamó el síndrome general de adaptación. El organismo responde a cualquier demanda a través de tres fases. Primero aparece una fase de alarma. El cuerpo detecta una exigencia y activa sistemas hormonales y nerviosos que preparan al organismo para responder. Luego llega la fase de resistencia. Si la exigencia continúa, el organismo reorganiza sus recursos para sostener esa adaptación. Y finalmente aparece la fase de agotamiento. Cuando la demanda supera durante demasiado tiempo la capacidad adaptativa, ahí es donde termina. La idea central era simple y profunda al mismo tiempo. El problema no siempre está en el agente externo. Muchas veces está en la acumulación de demandas que el organismo intenta sostener. El cuerpo humano posee una capacidad extraordinaria para adaptarse, pero esa capacidad tiene sus límites. Si miramos el entrenamiento desde esta perspectiva, parece una idea incómoda, pero fundamental. Si miramos el entrenamiento desde esta perspectiva, parece una idea fundamental. Entrenar es provocar estrés al organismo. Cada sesión en el campus, cada sesión en la multipresa, cada pega a un bloque límite, cada intento de una vía dura, todo eso es una forma deliberada de estresar al organismo para obligarlo a adaptarse. En otras palabras, el entrenamiento es un estrés organizado. El músculo recibe tensión mecánica. El sistema nervioso se exige para coordinar movimientos más complejos. Los tendones soportan cargas que obligan a reforzar su estructura tendinosa. El sistema energético aprende a tolerar concentraciones mayores de fatiga. Todo esto ocurre porque el cuerpo entra en la fase de resistencia descrita por Selye. El organismo reorganiza recursos para responder mejor la próxima vez que reciba un estímulo. Y ahí aparece la adaptación. Pero la teoría de Selye también revela algo que muchos deportistas pasan por alto, y entrenadores también. Cuando la demanda supera la capacidad de recuperación, el proceso entra en otra fase, en la fase de agotamiento. Y en escalada esto no parece como una enfermedad inmediata. Aparece como señales más sutiles. Los antebrazos se congestionan más de lo habitual, la coordinación fina empieza a fallar, la piel tarda más en recuperarse, las molestias en los dedos o en los codos aparecen cada vez con más frecuencia. La motivación baja aunque el objetivo siga siendo importante. El cuerpo sigue intentando adaptarse, pero empieza a pagar un costo cada vez mayor. Muchos escaladores piensan en el entrenamiento en términos de cantidad de estímulos. Más pegues, más series, más intensidad. Y la lógica parece evidente dentro de este sistema. Pero si el estrés produce adaptación, entonces más estrés debería producir más progreso. Sin embargo, la fisiología cuenta otra historia. La adaptación aparece cuando el organismo puede completar el ciclo completo del estrés. Esto incluye los tres momentos inseparables que describió Selye: estímulo, reorganización y recuperación. Cuando el estímulo se acumula sin el tiempo necesario para organizarse, el sistema entra progresivamente en la fase de agotamiento. El cuerpo deja de construir, empieza a defenderse.
Y en la escalada esto se vuelve especialmente delicado porque muchos tejidos se adaptan muy lentamente. Los tendones, las poleas de los dedos, las inserciones musculares, las estructuras articulares necesitan semanas o meses para consolidar adaptaciones estructurales. El músculo mejora rápido, la motivación empuja fuerte, pero la biología sigue otro ritmo. La teoría de Selye nos invita a mirar el entrenamiento desde otro lugar. Progresar no consiste simplemente en soportar más carga o acumular más cargas, una atrás de la otra. Progresar consiste en administrar inteligentemente ese estrés que estamos introduciendo con el entrenamiento. En el lenguaje cotidiano del entrenamiento solemos hablar de volumen, de intensidad o de dificultad. Son variables súper importantes. Sin embargo, cuando se observan desde la perspectiva del estrés fisiológico, adquieren un significado un poco más profundo. Cada estímulo que introducimos en el entrenamiento representa una demanda de adaptación. El organismo debe reorganizar sistemas musculares, nerviosos, energéticos y hormonales para responder a esa exigencia que estamos aplicando. Un buen entrenamiento no es el que acumula más estímulos, es el que permite que el organismo complete el ciclo de adaptación. Esto incluye los 3 momentos inseparables: estímulo, reorganización, recuperación. El estímulo es el que inicia el proceso. La reorganización ocurre cuando el organismo empieza a ajustar sus sistemas internos para adaptarse. Y la recuperación consolida esos cambios y los vuelve estables. Cuando estas 3 fases se suceden de forma adecuada, aparece el progreso. En la escalada esto se observa con bastante claridad. Después de una sesión muy intensa, el cuerpo entra en un periodo de reorganización. Durante ese tiempo se reparan las microlesiones musculares, se reajustan los patrones neuromotores y se regulan los sistemas energéticos. El sistema central también participa en este proceso, refinando las conexiones nerviosas que permiten ejecutar movimientos con mayor eficiencia y precisión. Cuando el estímulo que estamos aplicando se acumula sin el tiempo necesario para reorganizarse, el sistema entra progresivamente en otra dinámica. El cuerpo deja de construir, empieza a defenderse. En lugar de generar adaptaciones positivas, el organismo activa mecanismos de protección. La coordinación se vuelve más rígida. La fatiga aparece antes y las pequeñas molestias comienzan a multiplicarse. En este punto, el entrenamiento deja de ser un estímulo productivo y se va transformando en una carga que el organismo intenta tolerar. Y en escalada esto se vuelve especialmente delicado porque muchos tejidos se adaptan muy lentamente. Los tendones, las poleas, las inserciones musculares y las estructuras articulares necesitan semanas o incluso meses para consolidar adaptaciones estructurales necesarias para sostener la carga. La mejora muscular suele aparecer con relativa rapidez, lo que genera una sensación de progreso inmediato. Y esa mejora puede empujar al escalador a aumentar la intensidad antes de que los tejidos más lentos hayan terminado de adaptarse. El músculo mejora rápido, la motivación empuja fuerte, pero la biología sigue su propio ritmo. Por esta razón, el progreso en escalada tiene más relación con la calidad del ciclo adaptativo que con la cantidad de estímulos acumulados. Un entrenamiento inteligente organiza cargas y pausas de forma que el organismo tenga la oportunidad de reorganizarse y fortalecerse. Desde esta perspectiva, entrenar bien no significa simplemente trabajar duro. Significa crear las condiciones para que el cuerpo pueda responder al desafío que le proponemos. Cuando ese equilibrio aparece, el progreso suele manifestarse de una forma que muchos escaladores reconocen fácilmente. Los movimientos se sienten más fluidos, la fatiga tarda más en aparecer y la toma de decisiones durante la vida se vuelve mucho más clara. El cuerpo responde con precisión porque el sistema completo ha tenido tiempo de reorganizarse. El progreso real no surge de acumular tensión, surge de transformar el estrés en adaptación. Cuando Selye hablaba de estrés, no pensaba solo en el ejercicio, pensaba en todas las demandas que el organismo intenta sostener al mismo tiempo. Por ejemplo, el trabajo, el sueño, las preocupaciones, el dolor, las expectativas, la presión por rendir, la edad. Cada uno de estos factores representa una demanda adaptativa que el cuerpo debe gestionar. El organismo no distingue entre el estrés producido por una sesión intensa de entrenamiento y el estrés generado por una noche sin dormir
o por una jornada laboral exigente o una preocupación persistente. Desde el punto de vista fisiológico, todos estos factores participan en el mismo sistema de regulación. Esto significa que el entrenamiento no ocurre en un vacío. El cuerpo que llega al muro o a la roca es el resultado de todo lo que ocurrió antes. Las horas de descanso, el estado emocional, la carga laboral, la calidad de la alimentación y el nivel general de la fatiga acumulada. Por eso hay semanas en las que el mismo entrenamiento se siente perfecto. El cuerpo responde con energía, la piel resiste bien y la coordinación aparece con naturalidad. Los movimientos se encadenan con una sensación de economía y precisión. Y también hay semanas en las que el mismo entrenamiento se vuelve más pesado. La fuerza parece menor, los antebrazos se saturan más rápido y la mente pierde claridad para resolver movimientos complejos. A veces el escalador interpreta esto como una pérdida de forma o como una falta de motivación. Sin embargo, muchas veces lo que cambió no fue el entrenamiento. Cambió la capacidad total del organismo para adaptarse. La carga invisible se acumula lentamente. Un periodo de poco descanso, tensiones emocionales o exigencias laborales puede reducir la capacidad adaptativa del organismo. En ese contexto, incluso un entrenamiento bien diseñado puede sentirse excesivo. El escalador que aprende a reconocer esta dinámica desarrolla una relación más inteligente con su propio proceso de entrenamiento. Empieza a observar señales que antes pasaban desapercibidas. La calidad del sueño, la sensación general de fatiga, la rapidez con la que aparecen pequeñas molestias o la claridad mental durante los movimientos complejos. Esas señales forman parte del diálogo permanente entre el organismo y el entorno. El entrenamiento eficaz aparece cuando ese diálogo se respeta. En el fondo, cada sesión de escalada es solo una pieza dentro de un sistema mucho más amplio. El cuerpo que se mueve en la pared es el mismo que trabaja, que duerme, que se preocupa y que intenta adaptarse a múltiples exigencias. Comprender esta red de influencias permite mirar el rendimiento desde una perspectiva más amplia. Celia descubrió el estrés observando ratas en un laboratorio. Décadas después, su idea sigue describiendo algo profundamente humano. El organismo siempre intenta adaptarse. Siempre intenta reorganizarse. El entrenamiento funciona cuando respeta esa lógica. Cada pegue a una vía es una pregunta que le hacemos al cuerpo. La verdadera cuestión nunca es cuánto estrés podemos soportar. La pregunta importante es otra. ¿Estamos creando las condiciones para que el cuerpo transforme ese estrés en una adaptación? Porque en el fondo, progresar en la escalada no consiste en soportar más sufrimiento del que podemos. Consiste en aprender a dialogar con la capacidad de adaptación del cuerpo. Y ese diálogo empieza mucho antes del primer movimiento sobre la pared.